especialidad también hablamos cuando empezamos tocamos la parte vesicular, siempre lo pasamos muy por alto y asumimos que es un órgano muy fácil de evaluar. Tanto es así que nos acostumbramos solamente a medirlo y pasarlo rápidamente. Muchas veces nos llevamos sorpresas cuando se nos pasan por alto cálculos a nivel del fondo vesicular, pólipos por no regular adecuadamente la ganancia, no detectar un flujo adecuado en lesiones muy pequeñas por no calibrar adecuadamente el Doppler y así por el estilo. Entonces, este tema sobre patología focal mural es un tema que me pareció interesante tocarla para que se abran los ojos y se preste mucha atención a la vesícula y en la detección precoz de estas lesiones. Es una charla un poco extensa, pero trato de dar todos los pormenores acerca de la evaluación de esta patología en la vesícula biliar. Entonces el temario va a ser, vamos a hablar sobre colesterolosis, adenomiomatosis, pólipos, los principales son de colesterol, pero también hay inflamatorios, los adenomas, los carcinomas y la metástasis, que generalmente es por melanoma. Recordemos que la colesterolosis de la pared de la vesícula biliar es un tipo de colecistosis en la cual se acumulan ésteres tanto de colesterol como de triglicéridos a nivel de los macrófagos dentro de la pared de la vesícula biliar. Esta se puede presentar de dos formas, y es de forma benigna, pero de dos formas, localizada y difusa. Cuando es de forma difusa, llama al aspecto ya en la pieza patológica e histológica de vesícula biliar en Frese. Lamentablemente, ese tipo de difusa no se puede ver adecuadamente en la ecografía. También se habla que, aunque no se ha establecido claramente si la forma de colesterolosis localizada, los pólipos de colesterol ya representan un espectro diferente, pero de la misma enfermedad. Con respecto a la prevalencia, pueden oscilar entre un 4 a 8%, puede haber predilección por los hombres, suele ser clínicamente silencioso. La mayoría de esta entidad de colesterolosis, muchos pensamos que es un simple artefacto y no lo informamos, lo pasamos por alto, o no revisamos completamente el fondo vesicular y a veces ahí es frecuente encontrar. Y además, que tener en cuenta que estos pacientes son asintomáticos. Se caracterizan por la hiperplasia de las velocidades de la mucosa con acumulación excesiva, como la repetía, de los ésteres de colesterol dentro de los macrófagos epiteliales. Ecográficamente, lo van a ver como muestran estas imágenes, como focos ecogénicos a nivel de la pared, algunas veces se puede ver inclusive un poco redondeados, que emiten un artefacto llamado de centelleo, no presentan sombra acústica posterior, ¿no? Y es básicamente eso lo que vamos a encontrar. Miren acá otro foco hiperecogénico a nivel del fondo. Este es el artefacto de centelleo, ¿sí? Que emiten este tipo de alteraciones, que es como su nombre lo dice, depósitos de ésteres de colesterol. Entonces recuerden cómo se debe ver. Es un video, la colesterolosis. En este caso, la pared no está engrosada, ¿sí? Vamos a ver más adelante la adenomiomatosis, pero esto es simplemente colesterolosis. Miren, como una cola de cometa, artefacto de centelleo, cola de cometa, ¿sí? Ahí hay varias colas de cometa a nivel del fondo, por eso es importante regular adecuadamente la ganancia, ¿sí? Este en un fondo sepia que le hemos colocado, hay un pólipo también pequeño por acá acompañando, y esos son los artefactos de centelleo que se emite al estudio Doppler color. Hablemos ahora de lo que es la adenomiomatosis, que es otra entidad también es una colecistosis, pero es hiperplásica. Es una causa común y benigna también de engrosamiento difuso o focal de la pared de la vesícula biliar, que se ve más fácilmente por ecografía y también por resonancia magnética, ¿no? Es común y más o menos se encuentra en un 9% de todas las muestras de colecistomía. Se observa en pacientes en más o menos en la quinta década. La incidencia aumenta con la edad.
presumiblemente como resultado de una inflamación prolongada. Se asocia mucho a las colecistopatías crónicas con la adenomiomatosis. Hay predilección por el sexo femenino en una relación hombre-mujer de 1 a 3. La mayoría de las veces, también como la colesterolosis, es un hallazgo incidental, ya que no dan síntomas, salvo que esté acompañada de cuadros de inflamaciones crónicas, que a la vez van a tener como consecuencia la presencia de cálculos, ¿no? Generalmente no requieren tratamiento y se puede encontrar con más frecuencia en vesículas biliares, repetimos, crónicamente inflamadas, ya que estas también tienen un mayor riesgo de carcinoma, pero por sí misma no es una lesión premaligna, la adenomiomatosis. Recordar que la hiperplasia de la pared es con la formación de los famosos senos de Rokitansky-Avchov, que son divertículos intramurales revestidos por epitelio mucoso. Como ven acá, esta es una vesícula normal. Miren el gran engrosamiento que tiene, ¿sí? Penetran en la pared muscular, como ven también acá, la parte muscular, estas imágenes diverticulares. Y dentro de estos sacos o imágenes diverticulares se pueden inclusive evidenciar los famosos spots ecogénicos asociados a colesterolosis, pero que son a nivel intraluminal, porque llenan con los cristales de colesterol estos, estos senos de Rokitansky-Avchov. Nunca se olviden, miren, esta es la pared normal de una vesícula biliar con su revestimiento epitelial. Acá tienen un seno de Rokitansky-Avchov con revestimiento epitelial, pasa la lámina propia y también la muscular. Y acá tenemos ya una adenomiomatosis en la cual vemos un tipo divertículo de bordes irregulares, ¿sí? Que a veces en ecografía lo podemos ver así o sino como áreas quísticas, pero que inclusive penetran la muscular. Y acá es donde se van a llenar los cristales de colesterol y podemos ver esos spots ecogénicos, ¿no? Igual en este esquema mucho más grande. Acá es lo puntual es recordar el revestimiento epitelial que tiene y la invasión que va a tener hacia la muscular. La adenomiomatosis suele ser asintomática, como le mencioné, pero también se puede asociar frecuentemente con inflamación crónica de la vesícula biliar. Asociado a cálculos más o menos hasta un 75%, también se puede observar colesterolosis hasta un 33% y pancreatitis también en asociación. Miren acá esta vesícula biliar completamente de pared engrosada. Hay imágenes de spots ecogénicos, es decir, son los ésteres de colesterol atrapados dentro de este engrosamiento mural. Miren esta imagen anecogénica acá. Ese es un seno de Rokitansky-Avchov. Miren que hay sedimento dentro de la, perdón, dentro de la vesícula biliar y acá hay un lito, un cálculo. Y en este video está mucho más claro. Miren el marcado engrosamiento. Está el revestimiento epitelial y el engrosamiento. Miren acá, abundantes imágenes hipo o anecogénicas, que son tipo quísticas, que son los senos de Rokitansky-Avchov, y algunos de ellos tienen en su interior estas imágenes hiperecogénicas que proyectan artefacto en colecometa o artefacto de centelleo, si lo hiciéramos el Doppler color, y también dentro de la luz vesicular están viendo algo de sedimento y también cálculos. ¿Ya? Entonces, es frecuentemente asociado a esta adenomiomatosis la presencia de cálculos con signos de inflamación crónica de la vesícula biliar. Recordar también que la literatura describe 3 tipos morfológicos de adenomiomatosis: la fúndica, dada como localizada; la segmentaria o anular, como ven acá, ¿no? Este es lo normal. Este de acá es la fúndica. Muchas veces se le menciona como si fuera como un adenomioma, se le conoce así ese tipo. La segmentaria y la generalizada, donde toda la pared vesicular está completamente engrosada. Ecográficamente es un engrosamiento mural
ya sea difuso, focal o anular. La forma segmentaria y la anular es especialmente difícil de distinguir del carcinoma vesicular. Ahí está el artefacto en colecometa, que son los focos intramurales ecogénicos. eh, Perdón, el puntero no sale. Que son focos ecogénicos que emite un artefacto en cola de cometa. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, doctor. Sí, sí se ¿Y, escucha. y, y, y sí se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Sí se ve, ¿no? Ya. Porque Sí se ve, doctor. decía que no estaba compartiendo. Sino que tengo un problema con el puntero y a la vez sacarlo para que corra el video es un problema. Pero bueno, miren este engrosamiento difuso de la pared vesicular, ¿sí? Y dentro de la pared vesicular vemos imágenes en cola de cometa hiperecogénicas, que esa cola de cometa va hacia la luz de la vesícula biliar. Igual en la imagen de abajo tenemos marcado engrosamiento, no se delimitan bien los senos de Rokitansky-Aschoff, pero de ahí nacen estos spots ecogénicos que al doble de color nos dan un artefacto de centelleo marcado en esta vesícula biliar, marcadamente engrosada de su pared. Este es casos ecográficos de la adenomiomatosis generalizada, completamente toda la pared de la vesícula biliar, inclusive pueden aparecer pólipos, en este caso podría ser un adenoma por ser una base de implantación tipo sésil y grande. Miren los spots ecogénicos, acá igual, miren la imagen completamente, en este caso un corte axial, engrosada de la pared con pequeños puntos hiperecogénicos, está asociado a algo de sedimento en el interior de la luz también de la vesícula biliar. Con respecto a la adenomatosis fúndica o localizada, llamado ya el adenomioma, tiene muchos problemas en el sentido que lo pasamos por alto porque no nos acostumbramos a revisar completamente el fondo de la vesícula biliar. Y si se dan cuenta, a este nivel, inclusive algunos pueden confundirlo con presencia de cálculos o con carcinomas, pero es un engrosamiento. Miren acá en esta imagen de abajo, se ve claramente estas imágenes quísticas dentro de la pared, que son los senos de Rokitansky-Aschoff, ¿no? Acá también es menos nítida, pero también se presenta a nivel del fondo. Son los famosos adenomiomas. Y el otro tipo, que es la segmentaria o anular, más o menos se da a nivel de cuello-cuerpo, en la cual el engrosamiento es a este nivel y dan el aspecto de reloj de arena, ¿no? Si se dan cuenta que hay más pólipos, ¿sí? Miren ese engrosamiento en reloj de arena, se aprecian cálculos en esta vesícula biliar. El diagnóstico diferencial incluye los carcinomas de vesícula biliar, sobre todo los segmentarios o focales. Las vesículas biliares en gorro frigio, si no tenemos en cuenta, hay que revisar bien la parte fúndica de la vesícula. Los pólipos de la vesícula biliar, sobre todo los pólipos de colesterol, nos puede hacer confundir, sobre todo si están a nivel del fondo. La colesterolosis, pero como ya mencionamos la diferencia, que es una hiperplasia de la mucosa con acumulación de los ésteres de colesterol en la lámina propia, ¿no? En comparación a la adenomiomatosis, que es a nivel intraluminal. Puede confundirse también con cálculos, ¿sí? Con papilomatosis. La exclusión del cáncer de vesícula biliar es muy complicado en los casos focales y segmentarios, ¿no? La adenomiomatosis focal puede aparecer como una masa discreta, conocida como adenomioma, ¿no? Sobre todo a nivel del fondo. Entonces, miren ahí, para que no se olviden, cómo se ve una clásica adenomiomatosis. Pared engrosada con áreas quísticas en el interior de la pared, que son los senos de Rokitansky, y dentro de ellas hay los famosos ésteres de colesterol, como se ven como spots ecogénicos, con artefacto en cola de cometa, y también tiene cálculos en la luz vesicular. En el otro video también se ve lo mismo, es muy nítido. A veces la vesícula biliar está tan dilatada y tan en contacto con la pared anterior del abdomen
que podemos colocar, como se ve en esa imagen. Estos dos videos son hechos con traductores lineales de alta resolución. Y recuerden también que actualmente los traductores de alta resolución también manejan frecuencias bajas. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con traductores de 2 a 18 MHz. En un solo traductor, esas multifrecuencias. Cosa que es muy fácil para nosotros poder identificar estas lesiones de detalle. El pólipo, que es lo que más frecuente, vemos nosotros, son lesiones elevadas, algunos ponen de aspecto polipoideo, ¿no? En la superficie de la mucosa. La gran mayoría son benignas, pero se observan también formas malignas. La amplia variedad de entidades aparecen como pólipos y la histología en ellos es muy variable, ¿no? Hay que recordar que los pólipos benignos, 95% de todos los pólipos representan, gracias a Dios. El pólipo de colesterol son más del 50% de todos los pólipos. El adenoma representa casi un 30% y posiblemente es premaligno. Los pólipos inflamatorios asociados a colecistitis crónicas, con litiasis obviamente, aproximadamente el 10%. Otras entidades raras como papilomatosis, fibroma, lipoma, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los pólipos malignos, el 5% de todos los pólipos representa, el adenocarcinoma un 90% de los pólipos malignos, y otras entidades raras incluyen la metástasis a la vesícula biliar, el carcinoma de células escamosas y el angiosarcoma. Recuerden que los pólipos son relativamente frecuentes, se observan casi hasta un 9% de la población. Más del 90% de ellos son benignos y la mayoría son de colesterol. Se identifican con frecuencia entre pacientes entre 40 y 50 años de edad y son comúnmente más en mujeres en una relación 2.9 a 1. Por lo general, los pólipos de la vesícula biliar se encuentran incidentalmente. A veces tienen pacientes para un chequeo preventivo y le encontramos que tienen este tipo de lesiones, porque generalmente no son grandes y no ocasionan molestia alguna. Estos pacientes suelen ser asintomáticos. Y los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers tienen mayor prevalencia de adenomas dentro de la vesícula biliar. Entonces vayan viendo cómo se ven los pólipos frecuentemente en la vesícula biliar, como imágenes redondeadas, algunos hiper, otros hipoecogénicos. Vamos a ver más adelante las características. Entonces, el crecimiento de los pólipos va a depender de la pared. A veces cuando uno inicia a hacer ecografía, siempre nos ponen en la clase diferencia entre cálculo y pólipo. Entonces recuerden que estos son dependientes de la pared vesicular. No presentan sombra acústica posterior, generalmente se encuentran inmóviles, salvo que tengan un gran pedículo, ¿no? Sea muy largo este pedículo y puedan cambiar con el decúbito en cuanto a movilizarse, pero no van a rodar como un cálculo del fondo al cuello. Entonces miren acá imágenes con una poliposis múltiple, casi no hay luz vesicular en esta imagen de acá, de diferente tamaño los pólipos. Acá tenemos los pólipos clásicos, hiperecogénicos, redondeados, bien definido, en este caso avascular al estilo Doppler. En esta imagen de acá es otro pólipo un poco más de base más ancha, que tiene un pedículo vascular demostrado al Power Doppler, y acá tenemos un punto vascular en un corte axial a nivel de este pólipo. ¿Ya? Ahí está otro pedículo vascular de este pólipo cerca al fondo vesicular. Bueno, esto lo hemos visto. Clásicamente los pólipos de colesterol suelen presentarse como múltiples lesiones polipoideas. Generalmente entre 1 a 2 milímetros, pero siempre tienen que ser menos de 10 milímetros. Suelen ser redondeados o ligeramente lobulados, están adheridos a la pared, no son móviles con los cambios en el decúbito, suelen ser hiperecogénicos, como lo ven acá, no emiten sombra acústica posterior y puede o no presentar artefacto en cola de cometa si es que tienen abundante componente de ésteres de colesterol. En cambio, los pólipos inflamatorios también suelen ser múltiples, pero menos de 10 milímetros. La ecogenicidad es variable, porque recuerden que estos pólipos inflamatorios se van a correlacionar también con colecistitis crónicas. ¿Sí? O sea, es frecuente encontrar este tipo de pólipos
con pacientes con colestopatía crónica litiasa, ¿ya? Entonces acá, poco a poco nos vamos acercando a lo que nos atañe en cuanto a decidir cuándo se opera, no se opera, qué hacer, porque eso nos preguntan los pacientes. Claro que eso lo va a resolver el médico clínico, pero uno también para hacer un seguimiento imagenológico tiene que tenerlo bien en cuenta. En cuanto al tamaño, como recuerden que los pólipos de colesterol son los más frecuentes, casi más del 90% son menos de 10 milímetros. La gran mayoría de estos, menos de 5 milímetros. Los adenomas o lesiones malignas tienden a ser más grandes. Con respecto a la ecogenicidad, los pólipos pequeños suelen ser más hiperecogénicos o más ecogénicos. No presentan sombra acústica posterior. Y los pólipos de colesterol más grandes tienden a ser más oscuros, más hipoecogénicos. En cuanto a la morfología, los más pequeños pueden estar adheridos completamente a la pared y ser lisos. En cambio, los más grandes pueden ser pedunculados y de contorno granular. Les recuerdo que ya les mencioné anteriormente que tenemos actualmente ya en el mercado traductores de alta resolución, ¿sí? Los famosos lineales, pero también que manejan frecuencias bajas. Por lo tanto, pueden verse de gran detalle, a gran detalle, las lesiones polipoideas, como están viendo en estas imágenes. Unas de mayor tamaño, otras de contorno completamente diferente a los otros, unos son de borde lobulados, otros son más lisos. Se puede ver mucho mejor, puede captarse mejor la vasculatura del hilo vascular, ¿sí? Entonces se habla que la diferencia entre un neoplásico y uno benigno serían que si es más de 10 milímetros, si el pólipo es único, si el contorno tiene superficie lobulada, si hay presencia de un núcleo vascular visto en el Doppler color, si hay un eco interno hipoecogénico en el pólipo o focos hipoecogénicos dentro del pólipo, nos haría pensar que sean pólipos neoplásicos más que uno benigno en sí. Entonces siempre surge la duda, ¿no? ¿Cuándo pensar, cuándo decir solamente por imágenes, poder tratar de dilucidar y decir que podríamos estar ante una lesión sospechosa de malignidad o sospechosa de benignidad? ¿Se puede solamente con la ecografía? Entonces tenemos este cuadro comparativo, estos cuadros comparativos, ¿no? Entonces recuerden, los pólipos que miden menos de 5 milímetros casi siempre son pólipos de colesterol. Estamos empezando con lo benigno. Los pólipos entre 5 a 10 puede justificarse un seguimiento para garantizar que no haya un crecimiento en ese lapso, en ese intervalo de control. En cuanto a la morfología, suelen ser pedunculados. El número, más del 50% de los pólipos de colesterol son múltiples. En cuanto al crecimiento, el tamaño es estable en controles. Y en las características ecográficas son pequeños focos ecogénicos o grupo de focos ecogénicos. Artefacto de Colen cometa, sobre todo los pólipos de colesterol, y el Doppler color o power puede estar ausente o mínimo. Recuerden que en la actualidad, eso de los flujos de vasos pequeños o flujos lentos, ya poco a poco va dejando de lado con la gran tecnología que tenemos actualmente y que se nos va a venir, que detecta justo estos hipoflujos, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Y en cuanto a las características malignas, ya si es mayor de 10 milímetros, aproximadamente un 62.5%, que tiene un rango entre el 37 y 88%, suelen ser ya pensar en algo maligno. Si la morfología es sésil, si el número, si es una lesión solitaria, en cuanto a crecimiento, si hay un aumento de tamaño en los controles, y en cuanto a las características ecográficas, si hay focos hipoecogénicos dentro del pólipo, si el Doppler color o power está incrementado, y algunos autores nos hablan de que el Doppler espectral puede presentar velocidades picos sistólicas de 20 centímetros por segundo e índice de resistencia mayor de 0.65. 0.65. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, al encontrar un pólipo, es muy probable, tiene la alta probabilidad de desarrollar colangiocarcinoma. Es por eso que ante estos pacientes, al encontrar un pólipo, tenemos que descartar que sea cáncer hasta demostrar lo contrario. Esto, para que lo tengan en cuenta, está dada por las guías europeas que se dieron en el 2017, en la cual nos dice qué hacer con los pólipos. Si el pólipo es más de 10 milímetros, el riesgo de malignidad está incrementado. Por lo tanto, está recomendada la cirugía.
Si el pólipo es menos de 10 milímetros y hay síntomas atribuibles a la vesícula biliar, se puede operar, ¿no? Siempre y cuando nos dice esas guías de que no haya otra causa aparente de este dolor, ¿sí? Porque recuerden que a veces los pólipos pueden enmascarar pequeños cálculos ocultos o signos de inflamación. Otro punto, si el paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Y encontramos un pólipo menos de 6 milímetros, hay que hacer un seguimiento ecográfico a los 6 meses y luego anualmente por 5 años. Si entre control y control este crecimiento supera los 2 milímetros o es igual o mayor a 2 milímetros, se debe considerar la cirugía. Si en estos pacientes de riesgo el pólipo es más de 6 milímetros, de frente hay que considerar la cirugía. Si este paciente no tiene factores de riesgo para malignidad y el pólipo es menos de 6 milímetros, seguimiento al año, a los 3 años y a los 5 años. Si el pólipo es de más de 6 milímetros, seguimiento ecográfico a los 6 meses y luego al año por 5 años. Si también entre control y control hay un crecimiento mayor o igual a 2 milímetros, considerar la cirugía. Los factores de riesgo que considera la guía europea nos dice que pacientes de más de 50 años, pacientes portadores de colangitis esclerosante primaria, etnia india, pólipos sésiles, que incluyen también los engrosamientos focales mayor de 4 milímetros. Pero también la guía te dice que estadísticamente los pólipos de la vesícula biliar son muy comunes y estadísticamente el cáncer de vesícula biliar es muy raro. Por lo tanto, que un pólipo, estamos hablando de pólipo, progrese a cáncer de vesícula también es muy raro, ¿no? Así es que hay que simplemente seguir estos criterios que nos está dando la guía europea. Ya en el 2013 también el Colegio Americano de Radiología también sacó unas guías que nos hablan lo siguiente. Si el pólipo mide 6 o menos milímetros, no se necesita ningún seguimiento, ¿sí? Si el pólipo mide entre 7 y 9 milímetros, hay que hacerle un control anual por ecografía para ver si hay algún crecimiento entre cada intervalo. Si el pólipo es mayor o igual a 10 milímetros, se debe considerar la cirugía, pero también nos habla de que si no se hace la cirugía, a pesar del tamaño, hay que hacerle un seguimiento que estaría justificado. También nos dice esta guía del Colegio Americano que hay que tener en cuenta la etnia. Dice que poblaciones de Pakistán, Ecuador y la India, sobre todo mujeres, tienen un mayor riesgo de cáncer de vesícula biliar por pólipos. Por lo tanto, se considera que en ellos debería de bajarse el umbral de seguimiento. Por ejemplo, si se aconseja cada 6 meses o al año, podría ser menor el intervalo de seguimiento en estas casos. Entonces, creo que y esto es lo que yo aplico también en mi práctica diaria. Ustedes también me preguntarán después qué guías siguen, qué medidas toman. Obviamente, repito, los clínicos son los que toman la decisión con el paciente. Nosotros solamente medimos, informamos del número, damos la característica del pólipo y el médico clínico se encarga de lo que sigue, ¿no? El diferencial cálculo de biliares, porque a veces hay cálculos que generalmente son móviles, pero a veces pueden estar pegados por sedimento, también se pegan a veces en el fondo. Pero generalmente proyectan una sombra acústica posterior y eso nos va a llamar la atención para no pensar en que sean pólipos. Barro biliar tumefacto, también en adenomiomatosis, sobre todo a nivel del fondo, los famosos adenomiomas, en el cáncer de vesícula biliar y metástasis también de vesícula biliar, sobre todo en pacientes portadores de melanoma. Entonces recuerden acá también pólipos, ¿sí? 2, 3 pólipos. En el otro miren ese pedículo muy largo en el último video. Y en el del centro están viendo, bajando bastante el PRF, el pedículo vascular es el pólipo completamente hiperecogénico, ¿no? Adherido a la pared vesicular. Entonces, no siempre vamos a decir, si tiene flujo es maligno, ¿no? Porque, repito, con los equipos actuales, con la tecnología actual, podemos encontrar flujo hasta de los vasos más pequeños. Hablemos ahora del adenoma.
Son pólipos poco frecuentes, aunque suelen ser benignos, también tienen un comportamiento premaligno. Ya la OMS en el 2010 lo catalogó que no había una distinción clara entre adenomas y neoplasias papilares o neoplasia papilar tubular intracolecística, o sea, algo maligno. Por lo tanto, se dice que un adenoma, ¿no?, mayor a 10 milímetros o mayor a 1 centímetro debería de agruparse bajo este grupo, ¿no?, de neoplasia papilar tubular intracolecística. Los adenomas se presentan aproximadamente entre un 4 a 7% de todos los pólipos. Incidentalmente se encuentran aproximadamente el 0.5% de las muestras de vesícula biliar, una razón de prevalencia en mujeres a hombres de 2.4 a 1. La mayor prevalencia de adenomas de la vesícula biliar y del tracto biliar se produce en síndrome de poliposis, adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Peutz-Jeghers. Recuerden que son estructuras polipoideas que se proyectan hacia la luz y miden generalmente menos de 2 centímetros o 20 milímetros. Muestran aspecto sésil o pediculado y aproximadamente el 10% de los casos de los adenomas también pueden ser múltiples. Ecográficamente, tienen que tener en cuenta que no existe una característica de la imagen confiable para distinguirlo de los adenomas, de los adenocarcinomas de vesícula biliar, y que pueden estar asociados con cálculos biliares o pacientes con colecistopatía crónica litiasis. Entonces, los adenomas suelen ser lesiones solitarias de la pared de la vesícula biliar, que pueden tener un aspecto sésil, ¿no?, o pediculado, o también polipoide. Generalmente suelen ser hipoecogénicos, sin sombra acústica posterior, son grandes, entre 5 y 20 milímetros, la base es ancha, de implantación ancha, miren esta de acá, es mucho más sospechoso, bordes lobulados, una base sésil, acá hay otro también de base sésil, de bordes lobulados, acá hay otro más grande y asociado a litiasis, ¿ya? Recuerden que las lesiones pediculadas, el tallo puede ser difícil de visualizar y puede requerir cambios en el decúbito. En vesícula biliar, para la patología, siempre recuerden de cambiar al paciente de decúbito supino a decúbito lateral, ¿ya? Para ver, por ejemplo, que sean cálculos al momento de rodar o si son estructuras adheridas a la pared de la vesícula biliar. También pueden demostrarse vascularidad interna en el Doppler color, mucho más consistente que en los pólipos de colesterol inflamatorios. Miren acá el pedículo vascular muy notorio. Son grandes estos adenomas, pero que sean menos de 20 milímetros, ¿no? Acá hay otro mucho más redondeado, hipoecogénico, con tenue pedículo vascular, y acá también tenemos otro. El engrosamiento es muy importante que tengan en cuenta. Si a este adenoma, adyacente al adenoma, la pared, sí, estaría engrosada, hay que tener mucho ojo, hay que sospechar malignidad. Si es que la pared adyacente al adenoma está engrosada, hay que sospechar malignidad hasta demostrar lo contrario. Y en cuanto al Zeus, que es contraste, que no hacemos acá en Perú, se ve un realce, que es en modo B y que es en modo contraste con Zeus, aplicación de microburbujas. Tenemos el realce en la fase arterial de este adenoma. Con respecto al diagnóstico diferencial, incluye el adenocarcinoma, que les dije que es muy difícil de poder, miren esta imagen es de un adenoma, pero tranquilamente podríamos pensar que sea un adenocarcinoma. Y también el otro diagnóstico diferencial puede ser con la metástasis de la vesícula biliar. Miren ahí ese adenoma, ¿sí?, con su flujo vascular. Son lesiones más grandes, los bordes son más irregulares, la base de implantación es sésil, ya no es un pedículo delgadito como puede serlo un pólipo. Para terminar, falta la penúltima, el carcinoma. Es un término que hace referencia a todas las neoplasias epiteliales primarias que surgen de la vesícula biliar. En gran mayoría, el 90%, son adenocarcinomas y el resto son células carcinomas de células escamosas, ¿no?
Son más prevalentes en mujeres ancianas y en la mayoría de los casos solo son sintomáticos cuando se encuentran en estadios avanzados. Eso es lo malo del cáncer de la vesícula biliar, que cuando te avisa es demasiado tarde. Las formas de presentación son como masa intraluminal focal, como un engrosamiento irregular focal o difuso de la pared de la vesícula biliar, o como una gran masa que reemplaza toda la vesícula biliar, que ese es el hallazgo más frecuente que tenemos en la ecografía. No es infrecuente también encontrar tumores con alto grado de invasión de estructuras adyacentes o enfermedad metastásica. Aunque en general es poco común, el adenocarcinoma de vesícula biliar es el carcinoma biliar primario más común y la quinta neoplasia maligna más común de todo el tracto gastrointestinal. Afecta predominantemente a personas mayores con colecistolitiasis de larga duración y como tal es más común en mujeres de edad avanzada, generalmente mayor de 60 años, y la relación mujer a hombre es de 4:1. Por eso hay que chequear siempre todo paciente que tiene cálculos vesiculares, sobre todo pacientes de 50 años para arriba de sexo femenino, hay que hacerles un seguimiento a intervalos cortos. Más del 90% de los casos de cáncer de vesícula biliar son adenocarcinomas, la mayoría relacionados con metaplasia inflamatoria crónica y displasia. Los carcinomas de células escamosas figuran como el segundo tipo histológico más común de carcinoma de vesícula biliar, representando aproximadamente el 3% de todas las neoplasias malignas primarias de la vesícula biliar. Hay muchos factores de riesgo. El más importante que uno tiene que tener en cuenta son las colecistitis crónicas y los antecedentes familiares de carcinoma de vesícula biliar. Después, todos los que encuentran acá, vesícula en porcelana, pólipos mayores de 1 centímetro, que sean sésiles y solitarios. Ya les hemos explicado en la parte de pólipos cuáles nos harían sospechar de algo maligno y cuáles nos harían sospechar de que puedan ser benignos. Esto ya lo saben más los clínicos, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, generalmente ya el cuadro aparatoso y clínico es demasiado tarde y nos habla sobre una enfermedad avanzada, donde muchas veces ya no hay nada que hacer para el paciente. La presentación clínica va a depender de la dirección de la que se extiende la masa. En los casos que presente obstrucción de la vía biliar, la ictericia va a ser la primera presentación. En cambio, si la malignidad se va a localizar en el cuerpo, en el fondo de la vesícula, entonces se puede extender al hígado o al colon adyacentes o también al intestino delgado y eso va a provocar dolor local o también obstrucción intestinal. Otros síntomas, como los síntomas consultivos que pasan en cualquier cáncer, pérdida de peso y anorexia. Entonces, como formas de presentación, que lo vamos a ver en ecografía, como una masa intraluminal. Miren esta vesícula biliar, la pared no es tan gruesa, vemos un cálculo y vemos esta imagen con una base de implantación un poco irregular, ancha, un flujo vascular en el interior. Este se trató de un carcinoma. Tenemos esta segunda imagen donde vemos que es un engrosamiento mural difuso, ¿sí? Y el tercer tipo de presentación es donde vemos toda esta masa que está obviamente también comprometiendo el hígado, pero que está prácticamente reemplazando a la vesícula biliar y solamente vemos esta imagen litiásica con una tenue, como un tenue halo hipo o anecogénico alrededor del lito, que sería lo que queda de luz vesicular. Ese es bilis. Luego el resto es una masa. Ese es lo más frecuente. ¿Ya? Es la presentación más común. Y obviamente esto sería como un colorario de la presentación tipo 1 o tipo 2. Recuerden otra vez, los cálculos biliares suelen estar presentes en un 60-90%. La afectación intraluminal focal de la pared o una gran lesión similar a una masa que reemplaza toda la vesícula biliar. Miren, acá hay más vesícula biliar, la pared está gruesa, nos habla de repente de alguna patología crónica, el cálculo y toda esta masa irregular, heterogénea, predominantemente hipoecogénica, alrededor de la vesícula. Acá siquiera vemos algo de vesícula, acá no vemos nada más que un cálculo y el resto todo es esta masa hipoecogénica. Acá también, la vesícula parcialmente visible en sus paredes y adentro completamente lleno de material sólido hipoecogénico vascularizado. Y esta imagen ya la vieron en la diapositiva anterior.
También una masa intraluminal vascularizada asociado a litiasis. El diagnóstico diferencial depende con respecto a masas intraluminales, a pólipos de vesícula biliar, sobre todo si son grandes los adenomas. También con metástasis de la vesícula biliar, el melanoma es el más frecuente, otros primarios, carcinoma de pulmón, esófago, páncreas, colon y riñón. Con respecto al engrosamiento mural, tienen un diferencial limitado, pero también es difícil de distinguirlo solo con imágenes, pero puede ser en casos de colicistitis, en engrosamiento de la pared vesicular debido a hipertensión portal, casos de pacientes con cirrosis, hacen un engrosamiento por alteración de la presión coloidosmótica. Es muy diferente. Pierde proteínas y hay edema por ingreso de líquido a nivel de la pared vesicular. También con casos de adenomiomatosis, tuberculosis de la vesícula biliar en porcelana. Y con respecto a los diferenciales de tumores grandes, incluyen, como ven acá, toda una masa que engloba la vesícula, que ya ni se ve, con un cálculo acá, colangiocarcinoma, carcinoma colorectal, tumores duodenales y pancreáticos. También podemos verlo en carcinoma hepatocelular, en barro tumefacto, cosa que es raro, pero también se ha podido corroborar eso. Y tumores de órganos adyacentes, como páncreas, duodeno, que invaden la fosa de la vesícula biliar. Entonces, miren acá. Es una masa completa que no se ve la vesícula biliar. Y acá sí, la misma imagen anterior, para recalcarles la presencia del cálculo, esta imagen tipo masa, predominantemente hipoecogénica, la base de implantación ancha, un poco irregular, y un pedículo vascular. Carcinoma. ¿No? Miren ahí el video. Y encima, si se dan cuenta, esta vesícula biliar tiene adenomiomatosis. ¿Por qué? Claramente está engrosada y si se dan cuenta, vamos a volver a... Si se dan cuenta, hay los famosos seno de Rokitansky-Aschoff. Hay las imágenes quísticas dentro de la pared. Y dentro de esas lesiones quísticas están los spots ecogénicos que proyectan el artefacto en colecomet. Y aparte tenemos el cálculo. Entonces recuerden, se asocia la adenomiomatosis los pacientes con colecistopatía crónica, litiasis. Y también se relaciona con colecistopatía crónica litiásica el cáncer vesicular. En ese video resumen esas dos entidades. Y para terminar, las metástasis. Recuerden que las metástasis son raras y generalmente van a representar una etapa avanzada y terminal de la enfermedad. Y hay que tener presente el foco primario. Recuerden que el melanoma maligno y el cáncer gástrico representan las neoplasias primarias más comunes de la metástasis y en las sociedades occidental y asiática, respectivamente, ¿no? Es decir, en la asiática el carcinoma gástrico y en la occidental el melanoma maligno. Ellas representan aproximadamente menos del 5% de todos los cánceres de vesícula biliar. Igual, con respecto a la clínica, la mayoría de pacientes con metástasis son asintomáticos. Ya una vez que la metástasis uno puede detectarlo mediante estudio de imágenes, solamente es para vigilancia o estadificación. La colecitis aguda es la presentación sintomática más común de las metástasis de la vesícula biliar, por lo que puede haber dolor en el cuadrante superior derecho, ¿no? Y un signo de Murphy positivo. La ictericia también es común en estos pacientes, y también podemos encontrar alteraciones de la prefunción hepática y marcadores inflamatorios elevados como PCR. Igual, el melanoma maligno es el cáncer primario con mayor frecuencia en la parte occidental, casi el 50-67% de los casos, y en la sociedad asiática el más común es el cáncer gástrico. Otras neoplasias malignas, tenemos el cáncer de pulmón, carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular y linfoma no Hodgkin. La vía más común de diseminación es la hematógena. Esto produce depósitos tumorales serosos en la vesícula biliar que se convierten en tumores de crecimiento muy rápido, masas polipoideas, a menudo con áreas de hemorragia interna. En un estudio se diagnosticó en forma sincrónica en 1/3 de los casos y metacrónica en 2/3 de los pacientes. Entonces, ¿cómo pueden verse por ecografía?
pueden verse como una o más masas hiperecogénicas, generalmente son heterogéneas, predominantemente hiperecogénicas, mayores a 10 milímetros, con base ancha y mínima sombra acústica. También puede haber casos de colicistitis aguda recurrente o concurrente, mejor dicho, o sea, asociado a estas masas. Y también podemos encontrar un engrosamiento mural, ¿no? El Doppler puede mostrar un flujo anormal dentro de la lesión. Por ejemplo, acá hay señalado por estas flechas amarillas, hay un NM de colon adyacente al hígado y a la pared vesicular, ¿no? Y está comprometiendo, acá miren cómo hay una invasión a la pared de la vesícula biliar de este NM de colon. Acá es una lesión neoplásica del hígado que está comprometiendo a la vesícula biliar. Y esto es lo que ya les mencionaba, que es una lesión netamente intraluminal. Es complicado decir si es un NM primario o si es un NM metastásico. En hígado tienen que recordar que la principal neoplasia maligna es metastásica más que primaria. Y de acuerdo a eso, tienen que más o menos con epidemiología y cuadro clínico poder echarse a pensar ante qué estamos. Pero no es una obligación determinar si es primario o secundario. Con tal que sí podamos decir de que te parece que es algo maligno o algo benigno, suficiente para el clínico. Porque de ahí tienen que hacer otros estudios. En cuanto a las complicaciones, recuerden que de acuerdo a la invasión que tenga esa neoplasia maligna, puede haber formación de fístulas, donde se ve dentro de la luz vesicular imágenes gaseosas. Puede haber también complicaciones de inflamación, policistitis aguda, y también puede producirse las hemovilias, que son formación de coágulos dentro de la luz vesicular. El diagnóstico diferencial, carcinoma de vesícula biliar y pólipos de vesícula biliar, generalmente los de mayor tamaño, como los adenomas, cuando tienen base de sustentación más ancha, tienen un flujo vascular un poco caótico, ¿no? Y a veces pueden inclusive tener ésteres de colesterol dentro de esta lesión, ¿no? Acá ven otra masa que está invadiendo, todo esto es la vesícula biliar, y acá está el cáncer de colon que está invadiendo la vesícula biliar. Toda esta imagen sólida, heterogénea, ¿no? Es una neoplasia maligna. Y acá está la primaria y por contigüidad está invadiendo la vesícula biliar. Y este es netamente intraluminal. Entonces recuerden, este es un NM de hígado que invadió completamente a la vesícula, y acá inclusive está el cálculo de la vesícula, acá está el colédoco arriba y acá abajo la porta, y acá tenemos la invasión de un NM de colon. Miren cómo está invadiendo a la pared vesicular. Aparte, la vesícula biliar tiene algunas imágenes litiásicas y sedimentos. Bueno, espero que haya dilucidado algunas dudas. Si las hay, pueden hacer preguntas. Es un tema que muy poco se toca o se toca de una forma muy somera. La idea es quedar claro para poder identificar estas lesiones. Recuerden, como les menciono, que hay que tenerle miedo a la vesícula biliar. Hay que revisar muy bien la vesícula biliar. Hay que cambiar de posición al paciente. Muchas veces cambiando de supino a decúbito, se han caído piedritas del fondo en una vesícula de gorro frigio, caían hacia el cuello, rodaban las piedritas. Si no movíamos al paciente, decíamos que era una vesícula normal. Entonces recuerden, a nivel del fondo pueden alojarse mucha patología y hay que revisar completamente. Estoy atento a sus interrogantes. Muchas gracias.